Vamos a avanzar el día de hoy con cromatografía en papel y papa fina, ¿verdad? Que es lo que básicamente quiero avanzar esta semana. Vamos a ir viendo algunas cosas prácticas, vamos a revisar después una discusión de artículo. Entonces, básicamente ese va a ser nuestro tema de la semana. Ahorita vamos a avanzar un poquito de teoría. Cualquier duda o comentario, por favor, ahí a mi correo, ¿verdad? Si tienen duda. Y ahorita durante la clase, pues si tienen duda, me pueden preguntar. Solo voy a agradecer si alguien nos graba, por favor, porque estaba revisando y no tengo esa opción acá habilitada. Gracias, Melanie, muy amable. Entonces, solo te encargo después que compartamos ahí con los compañeros, por favor. Ok, entonces solo cargo esto ahí. Ok, solo corroborando, estoy con la diapositiva de cromatografía en papel y capa fina. Muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito entonces con el tema que estamos hablando de cromatografía. Se recuerdan que vimos los principios generales, vimos algunas aplicaciones y hoy vamos a entrar ya un poquito en detalle a lo que es la cromatografía en papel y capa fina. Ya algunos de sus compañeros nos expusieron parte de esta cromatografía, ¿verdad? Especialmente cuando se habló de cómo se podía cuantificar en cromatografía en papel y capa fina, ahora que es algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver los principios generales de esta técnica cromatográfica y trabajamos cromatografía en papel y capa fina juntos porque básicamente son los mismos principios. Lo único que cambia es la fase estacionaria, ¿verdad? Lo importante de saber de esto es de que este tipo de cromatografía es de las que llamamos, o según la clasificación, se llama cromatografía plana, ¿verdad? Es diferente, digamos, a la cromatografía en columna, porque en este caso lo que nosotros hacemos es utilizar una simple hoja de un papel, incluso podría ser, ¿verdad? Ya vamos a ver que el papel es celulosa y la celulosa pues tiene grupos OH, o sea, grupos polares, lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, un simple papel, ¿verdad? Podemos nosotros aplicar una muestra o una mezcla de un componente que queramos separar y entonces se va a ir moviendo, ya vamos a ver que normalmente se mueve por capilaridad, ¿verdad? Algunas veces por gravedad, pero más que todo es por capilaridad. Entonces aplicamos la muestra y básicamente lo que sucede es, aquí tal vez vamos a ver solo para que tengan una idea ustedes, esto que está acá es un ejemplo, ¿verdad? A esto le llamamos cromatoplaca o digamos una placa cromatográfica donde se aplicó muestra y se separó, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el ejemplo que vemos acá dice que es una muestra de clorofilas, ¿verdad? Entonces, se aplica la muestra acá, ya vamos a ver cómo se aplica muestra, es un punto definido de muestra. Empezamos a aplicar fase móvil, ¿verdad? Esto está en una cámara cromatográfica, entonces los analitos se van moviendo acá por capilaridad y cada uno según su interacción con la fase estacionaria y la fase móvil, pues va quedando ahí separado, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, tienen color, pues vemos nosotros cómo se llevó a cabo esa separación, como es este caso del que vemos acá, ¿verdad? Entonces, la idea de esta cromatografía es que nosotros, digamos, de una forma simple, económica, ¿verdad? Porque vamos a ver que es una de las cromatografías más baratas que hay, podamos nosotros hacer la separación. Algunas veces esta técnica cromatográfica, tanto papel como capa fina, me sirven a mí para montar sistemas mucho más complejos. ¿En qué sentido? Digamos, por ejemplo, acá yo tengo esta mezcla de clorofilas, busco cuál es la mejor fase móvil, ¿verdad? Porque yo puedo tener varias cámaras cromatográficas, ¿verdad? Digamos, asumiendo que estoy montando un método cromatográfico. Entonces, aplico mi muestra en todas las 5 placas de este tipo, hay otra placa por acá, hay otra por acá, aplico la muestra y con cámaras diferentes móvil, yo veo cómo se produce esta separación. Cuando ya logras la separación, digamos, esta técnica simple, entonces yo ya podría montar este sistema cromatográfico, por ejemplo, a un cromatografía líquido para hacer HPLC, y de esa manera entonces yo me ahorré muchos costos, ¿verdad? En reactivo, en el traslado utilizando equipo para hacer pruebas. Con estas pruebas simples yo ya tengo la mejor metodología
cromatografía, y ya en cromatografía, digamos, moderna, sería HPLC, pues yo puedo incluso ya mejorar esa separación, ¿verdad? Pero la cromatografía en papel y capa fina es una de las técnicas más simples que hay. ¿Para qué? Para poder separar analitos, para poder identificar analitos, y lo otro importante es para poder incluso cuantificar. Pero, o sea, con estas técnicas cromatográficas, a pesar que son de las más simples, me sirven para las tres cosas que ya sabemos que nos sirve la cromatografía. Hablando un poquito de historia, más o menos en qué años empezó a trabajar con la cromatografía. Dice que más o menos fue en 1944, ¿verdad? Aparecen varios nombres acá, Martin, Goldstein, Gordon, y es que simultáneamente en diferentes universidades o países estaban haciendo uso de estas técnicas cromatográficas, ¿verdad? Entonces dice que desarrollaron el método de cromatografía en papel, ¿verdad? Y a pesar, digamos, del tiempo, si ustedes se dan, de que fue casi que lo primero que se empezó a utilizar, digamos, para hacer separaciones cromatográficas, hoy en día se ha trabajado bastante en el desarrollo de esta técnica, ¿verdad? Entonces, ya vimos, por ejemplo, podemos hacer cuantificaciones, podemos hacer separación de mezclas complejas, y algo importante es, me permite montar métodos para equipos, digamos, más modernos. Dice, la primera aplicación del método de cromatografía en papel fue la determinación de aminoácidos en proteínas, imagínense, o sea, ya se estaba trabajando ya compuestos, digamos, un poquito complejos, ¿verdad? Y básicamente dice que algo importante que deben de saber ustedes, de que cada vez que yo separo con una técnica cromatográfica, sea papel, sea capa fina, sea columna, algo interesante o importante es identificar a los analitos que yo estoy separando. Entonces, ya logré la separación, buenísimo, pero yo necesito saber a qué corresponde cada banda, cada color que ahí separo yo con esta técnica cromatográfica. Y entonces, para eso se utilizan reactivos. Ya vamos a ver que hay reactivos de uso general, ¿verdad? Y hay reactivos de uso específico. Entonces, por ejemplo, para poder identificar aminoácidos, ¿sí? Uno de los reactivos que los, digamos, los colora o los muestra es la ninhidrina, ¿verdad? Entonces, es una manera de saber que ahí está lo que yo estoy separando. Después dice que fueron posibles aislar e identificar ácidos nucleicos, y en 1948 dice fue utilizada para separar iones metálicos. O sea, vean la gran amplitud que tiene esta técnica cromatográfica, y la pregunta sería, bueno, pero ¿cómo se logra hacer tanta separación o tanta aplicación? Una de las formas que ustedes deben de saber con estas técnicas es de que nosotros normalmente podemos hacer la separación en un papel, digamos celulosa, o en sílica gel. Ya vamos a ver que la sílica gel viene en unas placas recubiertas, es aluminio recubierto con sílica gel. Pero algo importante es que esa fase estacionaria, digamos que es polar, yo la puedo modificar, ¿verdad? Entonces, hay papeles especiales modificados para separar incluso compuestos con carga, hay papeles modificados para separar compuestos, digamos, no polares, compuestos de diferente polaridad, y entonces el hecho de que yo pueda, digamos, modificar la polaridad de esa fase estacionaria me va a permitir a mí tener muchas aplicaciones en las separaciones, ¿verdad? Veamos acá un poquito más de historia. Dice, en 1938, Ismalov y Scheinberg colocaron capas delgadas de absorbentes sobre láminas de vidrio, y básicamente acá ellos le dieron origen a lo que hoy es la cromatografía en capa fina, ¿verdad? ¿Qué es esa cromatografía? Pues básicamente es utilizar una superficie lisa, ya lo vamos a ver que podría ser en este caso, dice que utilizaron vidrio, ¿verdad? Puede ser plástico, sí, puede ser aluminio, sí, un material que sea inerte, ¿verdad? Entonces se coloca la fase estacionaria sobre ese material inerte, y de esa manera entonces, en este caso ellos empezaron a separar pigmentos vegetales, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, pigmentos vegetales? Porque estos compuestos tienen color. Entonces, cuando uno separa compuestos coloreados, es más fácil ver dónde está el analito que se está separando. A veces nos interesa separar todos o uno específico, ¿verdad? Depende qué es lo que uno desee.
En 1940, Tiselius dice que divide los métodos cromatográficos según la forma en cómo se lleva a cabo la cromatografía. Entonces, él habla, por ejemplo, de un análisis frontal, un desarrollo por elusión y un desarrollo por desplazamiento. En 1948, ahí le dan un premio Nobel, digamos, por este estudio. Y vean, por ejemplo, en 1958, dice que la cromatografía en papel fue utilizada por Frederick para separar, identificar aminoácidos en insulina. Entonces, en 1958, imagínense, ya se estaban reconociendo estos métodos cromatográficos por las aplicaciones tan amplias que tenían y que tienen hoy en día, ¿verdad? Cuando uno revisa, por ejemplo, separaciones en papel o en capa fina de diferentes compuestos, siempre va a haber un papel específico que lo separa y una fase móvil adecuada para separar y, por supuesto, para identificar también va a haber un reactivo revelador. Entonces, en cromatografía en papel, el papel dice que actúa como que fuera una columna, ¿verdad? Pero realmente es una superficie plana, donde la fase estacionaria es polar, ¿verdad? Entonces, la fase estacionaria es polar y una de las características de las fases estacionarias polares, especialmente, digamos, por ejemplo, el papel, la lúmina, la sílica gel, normalmente ellos lo que hacen es que absorben humedad del ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso dice que esa superficie, digamos, que es un papel, absorbe cierta humedad, entonces podríamos decir que es el agua la que va a interactuar con mi analito, que también es polar. Entonces, podríamos decir que es un principio, o sea, una forma de separar que sería por partición. ¿Por qué es partición? Porque el papel, a pesar que es un sólido, absorbe humedad del ambiente y esa humedad del ambiente es la que va a interactuar, digamos, con mi analito y mi fase móvil, que es un líquido. Entonces, por eso se dice que es una separación por partición, ¿verdad? Ahora, ¿cómo uno se garantiza, por ejemplo, que el papel no sea partición, sino sea absorción, ¿verdad? Recuérdense que absorción es la separación entre un sólido y un líquido. Entonces, lo que se hace es que el papel se coloca, por ejemplo, en un horno, ¿sí? Se seca para evitar o quitar toda la humedad que tenga y de esa manera entonces uno garantiza que el papel tiene cero humedad, ¿verdad? Pero normalmente si uno tiene un papel a nivel de laboratorio en el ambiente que se maneja, siempre absorbe humedad, ¿verdad? Y entonces, como la fase estacionaria es polar, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que las separaciones cromatográficas utilizando un papel, ¿sí? Son separaciones en fase normal, ¿verdad? ¿Por qué es un sistema de fase normal? Porque la fase estacionaria es polar. Si la fase estacionaria es polar, recuerden, siempre vamos a buscar que la fase móvil sea lo contrario o lo opuesto. Entonces, mi fase móvil sería apolar, ¿verdad? Y entonces uno va cambiando o modificando las fases móviles hasta lograr la mejor separación. Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos para seleccionar esa mezcla de fases móviles, ¿verdad? Porque a uno le interesa saber si yo mezclo, por ejemplo, cloroformo, si mezclo tolueno, si mezclo acetonitrilo, qué mezcla es la que tengo. Entonces, normalmente en cromatografía, cuando las mezclas son complejas, siempre vamos a hacer una mezcla de solventes, dos, tres o incluso más, o incluso trabajamos gradiente, ¿verdad? Se recuerdan que es el gradiente, es ir haciendo la separación, cambiando la polaridad. Desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Con un pequeño cambio en polaridad que hagamos, eso ya es para nosotros un gradiente. Entonces, los principios son los mismos. Hay una interacción, ¿sí? Entre la fase móvil y la fase estacionaria. Ahora, el principio acá es que la fase móvil siempre se va a encargar de mover o arrastrar o separar al analito, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a buscar que nuestros analitos tengan más afinidad por la fase móvil. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a lograr yo separarlo. Ahora, si el analito tiene más afinidad por mi fase estacionaria, ¿qué va a pasar? Se va a quedar retenido ahí y nunca se va a mover, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar polaridad de fase móvil. Si no se mueve para nada el analito cambiando fases móviles, se recuerdan, lo último que podemos hacer es
cambiar la naturaleza o la polaridad de la fase estacionaria. Entonces, si en un sistema de fase normal, como ya vimos que es un papel, que siempre va a ser un sistema de fase normal, no logro la separación, entonces utilizo un papel modificado. ¿Modificado en qué? Que cambió su polaridad, ¿verdad? Y de esa manera quizás logre la separación. Ahora, ¿cómo logro yo digamos, saber cuál es la mejor fase móvil, cuál es la mejor fase estacionaria? En cromatografía, digamos, papel o capa fina, es a prueba y error, ¿verdad? Ahí hay un link de video en esta unidad de cromatografía, en papel y en capa fina, donde nos muestran cómo se selecciona el mejor solvente o la mejor fase móvil. Entonces uno va probando una mezcla 50-50 de uno, una mezcla 50-75 de otro y otra mezcla. Entonces hay una separación de unos isómeros ahí en un video. Ahora les recomiendo que lo vean, por favor, porque esa es la manera como uno logra seleccionar la mejor fase móvil. Entonces, la cromatografía en capa fina es la técnica más simple que hay de las separaciones, es la más barata, es relativamente rápida. La verdad que no es, digamos, en tiempo, la verdad no es muy tardado porque uno, ya vamos a ver más adelante, puede seleccionar el tamaño del papel adecuado. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a separar solo 2 analitos, pues entonces recorto una tira de papel que no sea muy grande para que el recorrido del analito pues sea lo más apropiado y de esa manera tener la separación en un tiempo adecuado. Damos esta diapositiva que nos muestra realmente cómo es la polaridad de un papel, ¿verdad? Entonces, el papel básicamente son moléculas de celulosa, ¿sí? Que se unen para formar, digamos, toda esta estructura del papel. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué grupos funcionales resaltan acá? Por ejemplo, aquí tengo un OH, ¿sí? Que hay otro OH, que hay otro OH, o sea, los grupos OH son entonces los grupos responsables, digamos, de las interacciones de mi analito, ¿sí? Entonces, cada vez, por ejemplo, yo aplico una muestra, digamos, en este punto, coloco fase móvil, ¿y qué va a pasar? Pues el analito va a ir interactuando acá con cada sitio, punto de equilibrio, para ir llevándose a cabo la separación, en este caso, sobre un papel, ¿verdad? Entonces dice, el máximo desarrollo se llevó a cabo en los años 50, ¿sí? Aunque actualmente dice que se utiliza más la cromatografía en capa fina. Ya vamos a ver por qué. Debido a su mayor rapidez, eficacia y versatilidad, ¿verdad? Entonces, a veces trabajar con un papel, digamos, no es incluso reproducible. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, si ustedes ven acá, vean la dirección que tienen estas moléculas que se unieron acá. Esta acá se une con esta en esta dirección. Y aquí podemos ver que hay como un espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo coloco mi muestra acá, en este punto, ¿sí? Pues en el analito quizás se van a ir interactuando acá, quizás acá, quizás acá. Ahora se recuerdan los caminos o los recorridos que puede obtener el analito. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, yo coloque el analito en este otro punto, ¿sí? En este otro punto, si ustedes se dan cuenta, aquí es como que estuviera pasando, traspasando estas líneas de las moléculas que se formaron acá. Entonces aquí, digamos, este analito quizás pueda venirse para acá, quizás pueda venirse para acá, quizás para acá, quizás para acá. O sea, entonces, esto hace, digamos, que a veces en el papel no es tan reproducible porque a nivel microscópico yo no puedo saber la dirección de la celulosa es, digamos, aquí, digamos, en esta línea, o entonces aplico la muestra acá, o por tener esta dirección en esta línea aplico la muestra acá. Entonces, eso a veces hace que los recorridos, digamos, puedan cambiar un poquito. Entonces, por eso es de que se prefiere utilizar la capa fina, porque en capa fina la superficie, digamos, de la sílica gel, porque en este caso sí es sílica gel la que se utiliza, es de la misma manera, independientemente al lado donde uno aplique la muestra. Ahora, entonces, ese es como, digamos, un pequeño inconveniente. Pero al final, si yo, por ejemplo, aplico mi muestra acá y hago mi recorrido con fase móvil, pues yo puedo ver cuál es la mejor fase móvil, puedo ver quién es el analito que se paró. Y vamos a ver algo muy importante. Cuando yo quiero identificar analitos junto
muestra, la muestra conocida a veces se puede ser estándar. Entonces, independientemente hacia ese ruido de aquí, digamos, hacia arriba, o de aquí hacia el lado, el estándar con el analito van a mantener la misma dirección de recorrido. Entonces van a recorrer lo mismo. Vamos a echarle ahí un valor o un factor que se utiliza para identificar que se llama RR. Vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes vean de qué se trata eso. Entonces, el segundo factor dice un soporte de la fase estacionaria que en los casos siempre tiene una expansión. Eso recuerden, el olor seco no tiene humedad, entonces va a ser adsorción. Entonces, independientemente de diferentes tipos de papeles diferentes, puede servir para separaciones específicas. Incluso hay separaciones con papeles en fase reversa. Recuerdan la fase reversa. La fase reversa cuando se cambia totalmente de polar a monopolar, ¿verdad? Y el hacerse reverso, entonces, puede hablar de R8, R18, R10, recuerda que R quiere decir la calidad de cada puro que tiene la fase estacionaria. Es decir, existen papeles de fase reversa, papeles que han cambiado de únicos, papeles que fueron tratados químicamente para hacer usos separaciones muy específicas. Pero también entonces mucho todo lo que hacía para entonces hacer una aplicación mucho más amplia, ya sea tanto para el papel como para la capa fina. Entonces ya sabemos que más o menos en 1938 se empezó a trabajar para la cromatografía capa fina y dice que está disuelto para el agua para los gatos. Entonces esa es la forma más que se hacía. Ahora nosotros trabajamos un poco en todo eso, estamos enseñando a preparar las placas. Hay algunos indicadores humanos, uno para si no la fase estacionaria que quieren ver lo que nosotros usamos son vidrios normal de 20 o de 10 o 16 de una medida específica. Se enviaba el vidrio, entonces uno acababa esa fase estacionaria. Entonces es estándar, eso es un método de cómo ir separando según la fase estacionaria de un seleccionar, por ejemplo, preparabas placas. La cromatografía capa fina comenzó a utilizarse ya digamos de forma más amplia, en los 50, ya tienes que ir para podríamos ver posible, que les comenté que en capa fina la molécula de modo estelosa son idénticas en todas las especies de papel y nosotros podemos identificar cualquier compuesto que esté presente o incluso separar mezclas, ¿verdad? Que sean de incluso mezclas complejas, porque vamos a ver que hay una manera que tiene este tipo de cromatografía, que es la cromatografía en 2 dimensiones, que me permite separar mezclas incluso de muchos compuestos, ¿vale? Vamos a ver después un ejemplo específico para que ustedes vean cómo se trabaja esto. Entonces dice la cromatografía en capa fina utiliza una fase estacionaria sólida. ¿Cuál es la fase estacionaria más utilizada en capa fina? La verdad es que es la sílica gel, ¿verdad? La sílica gel es la más utilizada. A la lúmina también, pero en la lúmina hay no un pequeño inconveniente, sino que hay diferentes tipos de alúmina, ¿verdad? Entonces hay ácida, básica, neutra. Entonces eso ya hace que la separación pueda variar según el tipo de alúmina que uno utiliza. Entonces, para evitar esas variaciones, mejor sílica gel. Es como lo más estándar que se utiliza. Y esa sílica gel, entonces la voy a colocar yo sobre una superficie lisa, ¿sí? Que normalmente es un vidrio, puede ser aluminio, puede ser plástico. Ahora, ¿cuál es el requisito de estos materiales donde yo coloque mi fase estacionaria? Que ese material sea inerte, o sea, que no vaya a reaccionar con la fase estacionaria, porque si no la va a deteriorar o va a afectar su polaridad, ¿verdad? Entonces, por eso es de que sea una fase lisa inerte. Esta se puede preparar a nivel de laboratorio, sí, les comentaba que se hacían, se preparaban esas placas, ¿verdad? A nivel de laboratorio.
Y entonces, ¿por qué la capa fina es más utilizada que digamos, o dónde la puedo utilizar más? Dice que puedo determinar el grado de pureza de un compuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en control de calidad, por ejemplo, están comprando aspirina, pues entonces corren una capa fina, pero una tirita de papel con una muestra de estándar de aspirina y ven, por ejemplo, cuál es la distancia que recorrió. Entonces, como control de calidad o pureza, yo puedo correr entonces una muestra, ¿verdad? Que Dios quiera utilizar como materia prima, por ejemplo, o un producto terminado incluso, y ver si lo que ahí está es ese compuesto de interés, ¿verdad? Si aparecen dos bandas o las distancias que recorre son diferentes, uno puede decir, eso no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Puedo comparar muestras, puedo saber, por ejemplo, incluso procesos de reacción, ¿verdad? Yo hago una reacción de una síntesis, puedo ver si el producto que deseaba está presente, haciendo una corrida con una capa fina, un papel, y también puedo utilizarlo, dice, en el control o identificación de fracciones obtenidas por cromatografía en columna. Y yo creo que esta es una de las grandes aplicaciones que tiene la cromatografía en capa fina y en papel. Cuando uno trabaja cromatografía en columna, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Básicamente en una columna uno separa muchas fracciones, ¿verdad? Y si por ejemplo no tienen color, entonces separa muchas fracciones. Por ejemplo, puede ser 20 fracciones, 30 fracciones, depende del tamaño de la columna. Entonces, normalmente lo que hace es que se colectan en tubos de ensayo. Uno va colectando las fracciones en tubos de ensayo, las numera, ¿verdad? O las identifica 1, 2, 3, etcétera. Y cuando uno ya separó todas esas fracciones en diferentes tubos, uno necesita saber qué es lo que está presente en cada fracción. Ahora, pues imagínense, hice una separación en columna, tengo 50 tubos de ensayo llenos con fracciones separadas. Yo necesito saber, por ejemplo, si el tubo 1, 2, 3 tienen lo mismo o tienen cosas diferentes. Entonces, una manera de identificar esas muestras es aplicarlas en una capa fina o en un papel. Entonces tengo una tira de papel, puedo aplicar incluso unas 10 o 20 muestras, hago la corrida y veo si las distancias que recorren son las mismas, si las bandas que se separan son las mismas. Entonces yo puedo decir, aquí está presente un analito, o si no hay analito, yo digo, no hay presencia de analito. Entonces esos tubos los puedo juntar el 1 con el 2 si tienen lo mismo, el 4 con el 5, puedo descartar tubos porque no había nada en ese momento que separé. O sea, esa es una manera, digamos, de cómo la cromatografía en capa fina, digamos que es como un apoyo, un soporte para la cromatografía en columna, especialmente cuando uno está separando muchísimos compuestos, ¿verdad? Que es básicamente lo que uno logra en cromatografía en columna. Mecanismo de separación, básicamente los equilibrios de absorción, de desorción. Entonces siempre tenemos nuestra fase estacionaria, tenemos el analito que yo quiero, digamos, separar. ¿Qué espero yo? Que las fuerzas de atracción entre la fase estacionaria y mi analito sean lo más débil que se pueda. ¿Por qué? Porque siendo una fuerza débil de atracción, ¿verdad? Por ejemplo, atracciones dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals, que son de las más débiles que hay, me va a permitir que cuando aplique la fase móvil, ese analito se pueda ir moviendo, ¿verdad? Entonces, cuando un analito se atrae muy fuertemente por la fase estacionaria, entonces, por ejemplo, forma puentes de hidrógeno o enlaces mucho más fuertes, ese analito no se va a mover, va a sacar retenido por más fase móvil que yo agregue. Entonces, siempre vamos a buscar esta atracción leve o simultánea de la fase estacionaria con el analito y siempre buscando que la fase móvil tenga la mayor atracción por el analito de interés. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí correrlo o separarlo de la mezcla donde esté presente. Aparte de la sílica gel, ¿qué otros absorbentes podemos utilizar? Ya vimos que de cualquier polaridad. Sílica gel dice 80% de las separaciones. Bueno, o sea, es lo que más se utiliza. Ya vimos por qué. ¿Por qué sería que se utiliza la sílica gel? Primero, porque ya vamos a ver que tiene un tamaño de partícula definido. Es constante, ¿sí? Además, muchos compuestos se pueden separar por la sílica gel.
es, digamos, una fase estacionaria estable, es una fase estacionaria por naturaleza, ya sabemos que es de naturaleza polar, para la sílica gel. Entonces, me permite separar muchísimos compuestos. Podemos utilizar óxido de aluminio, sí, vean, hay alúmina ácida, neutra básica, tierra silicia, podemos utilizar celulosa, podemos utilizar poliamidas. Ahora, ¿qué es básicamente lo que sí debería de ser como que común a cualquier fase estacionaria que yo utilice? Que tengan un tamaño de partícula definido, que sean homogéneos y que tengan alta pureza. Esos básicamente son las tres cosas importantes. Y en algunos casos, a veces, a esa fase estacionaria que está sobre la superficie lisa, se le agrega un indicador fluorescente. Ya vamos a ver que en cromatografía, en papel o en capa fina, se pueden identificar analitos utilizando una lámpara, ¿verdad? Entonces yo tengo la placa, separé mis analitos y quiero ver qué está presente. Entonces, algunas placas ya vienen con estos indicadores, que es básicamente silicato de zinc, ¿verdad? Es el más utilizado. Y el silicato de zinc tiene la característica cuando se hace, digamos, incidir sobre él una luz de radiación ultravioleta, ¿verdad? Porque 254 nanómetros es radiación ultravioleta, muestra dónde está el analito. Hacen como las bandas o las manchas. Y hay otras también que revelan a 360 nanómetros. Entonces, son dos longitudes de onda donde la mayoría de analitos se va a mostrar si utilizamos ese indicador fluorescente. Entonces, a esto se le llama también, digamos, una forma de detección, digamos, de forma indirecta, ¿verdad? Porque yo utilizo esto para que a la hora de agregar o alumbrarlo con la lámpara, lo pueda registrar, ¿verdad? Hay otros tipos de indicadores directos, sí, ya lo vimos, reactivos y que más adelante lo vamos a mencionar. Algunas características de los absorbentes, y aquí hay algunas aplicaciones muy generales, por ejemplo, es el óxido de aluminio, es un absorbente alcalino que puede ser neutro ácido, ya lo mencionamos. ¿Qué puedo separar con este tipo de compuestos? Dice compuestos neutros, compuestos alcalinos, hidrocarburos policíclicos, alcaloides, aminas, vitaminas y algunas cetonas. Estos son algunos ejemplos generales. Realmente cuando uno quiere hacer la separación de cualquier compuesto, hay que probar con las condiciones óptimas de qué? De fase móvil que yo selecciono, ¿verdad? La lúmina puede catalizar, dice, la descomposición de algunos compuestos orgánicos, especialmente si estoy haciendo separación de cetona, ¿verdad? Entonces, como pequeños inconvenientes que tiene el óxido de aluminio. La sílica gel, entonces básicamente ya sabemos que cuando haya humedad, absorbe el agua del ambiente y entonces desactiva sus grupos funcionales. Se recuerda que es activarla es cuando se calienta, liberar o que todos sus grupos OH, ¿verdad? Los OH estén disponibles al momento de la separación. Eso es sílica gel activada, que todos estos OH estén libres o disponibles. ¿Cuándo es cuando se desactiva? Cuando por humedad él forme puentes acá intramoleculares y entonces queda no disponible este OH. Eso es por presencia de humedad. Entonces, sabemos que la sílica gel entonces es polar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la característica, digamos, que tiene la sílica gel por ser polar? Pues va a poder formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Porque tiene grupos OH. Si el compuesto a separar tiene la característica de formar puentes de hidrógeno, pues los puede formar, ¿verdad? Pero yo necesito que esas fuerzas de atracción que se den entre mi fase estacionaria y mi analito sean las más débiles que se puedan, porque fuerzas muy fuertes que se den acá van a hacer a que se formen o se atraiga demasiado que cuando agregue fase móvil esto no se pueda mover. Y entonces eso es muy importante porque también según la naturaleza de su fase estacionaria se pueden dar los órdenes de elusión. Ya lo vamos a ver con ejemplos más adelante para que esto también nos vaya quedando claro, porque una de las cosas importantes en cualquier separación cromatográfica
es saber qué analito está de primero, qué analito está de segundo, qué analito no se movió tanto, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros órdenes de elusión. Existen algunas fases estacionarias específicas, por ejemplo, celulosa o resinas cambiadoras de iones, existe, por ejemplo, polvo de poliamidas, etcétera. O sea, cada una para aplicaciones mucho más específicas. Entonces, necesito separar flavonoides, pues esta fase estacionaria es una de las recomendadas. Por supuesto que yo puedo probar con otras y ver cuál de todas me da la mejor separación. ¿Qué es un aglutinante en cromatografía en papel en capa fina? Básicamente dice que el aglutinante tiene como función retener, digamos, la fase estacionaria sobre esa superficie lisa. Entonces, ¿cómo se mantiene la lúmina o la sílica gel pegada al vidrio? ¿O por qué no se separa? Porque se utiliza un aglutinante como una goma o pegamento que va a mantener retenida la fase estacionaria en esa superficie. Hay dos más utilizados, y es fosfato de calcio, básicamente se agrega el 10% en el absorbente, y el almidón, son de los dos más utilizados. En cuenta, lo único que se usa en proporción de 1 a 1,3. Por proceso, digamos, para cuando uno está preparando los placas, eso básicamente era lo que se hacía antes de preparar las placas. Mezclaba la absorbente que iba a utilizar, por ejemplo, si era sílica gel, entonces formaba una mezcla bien concentrada de sílica gel, se agitaba de una manera homogénea, y esa mezcla se iba a tratar de colocar sobre esa superficie. Por supuesto, estos marcadores específicos donde dejaban un grosor definido de esa fase estacionaria que estaba preparada. Básicamente, es que teníamos los aplicadores convencionales. Hay mucho más, pero el saco y acá. ¿Qué es ese aplicador? Básicamente, aquí es donde uno está preparando la fase móvil que quiere, la fase estacionaria que va a utilizar o que va a colocar. Estos que ven acá ustedes son vidrios que se limpiaron, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tienen una medida, podría ser 20 centímetros de largo y 10 de ancho. Ese grosor uno lo definía según lo que iba uno a separar. Entonces acá se preparaba esa mezcla, digamos, sílica gel acá con un poco de agua, se colocaba aquí en este aplicador, esto acá se giraba, cuando esto se giraba, entonces acá ya se colocaba sobre el vidrio y uno empezaba a moverlo o a arrastrarlo de forma continua hasta que iba quedando acá esa superficie de fase estacionaria en las placas que uno prepara. Eso es básicamente, digamos, una preparación manual de placa, ¿verdad? Actualmente ya no se hace, ¿verdad? Porque eso requería tiempo, habría que limpiar los vidrios, había que preparar la fase estacionaria, colocarla, secar las placas, o sea, era tardado, ¿verdad? Entonces, ahora ya venden las placas comerciales, entonces se prefiere comprar, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo son las placas que... Entonces, ¿qué es básicamente lo que ustedes necesitan para hacer una separación, tanto en papel o en capa fina? Básicamente lo que necesitamos nosotros, a esto normalmente se le llama cámara cromatográfica, ¿verdad? La cámara cromatográfica normalmente son de vidrio, ¿sí? Son de forma rectangular, hay de diferente medida o tamaño según el papel que voy a utilizar. En este caso estamos utilizando un BIC, ¿verdad? Que también es una manera fácil de utilizarlo como cámara cromatográfica. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? La cámara cromatográfica debe de contener aquí adentro la fase estacionaria, la fase móvil, ¿verdad? Tiene que tener aquí la fase móvil. Y entonces, antes de colocar esta placa o este papel dentro de ella, pues normalmente hay que saturarla. ¿Qué es saturarla? Colocar la fase móvil y dejarla tapada, ¿verdad? Herméticamente para que los vapores de la fase móvil estén en todo esta cámara cromatográfica. Para algunas veces lo que se hace es para que eso sea homogéneo, a veces se le coloca papel filtro en todo alrededor, por dentro, ¿verdad? En toda la orilla por dentro de esa cámara cromatográfica.
Entonces, ¿qué hace el papel filtro? Absorbe fase móvil y mantiene entonces saturada, a eso se le llama que la cámara cromatográfica esté saturada. ¿Eso para qué? Para que a la manera, digamos, de separar sea una forma reproducible y que eso me dé a mí la misma separación cada vez que quiera hacer esa separación en esas condiciones, en el mismo papel o en la misma placa, ¿verdad? Por eso es bueno saturar la cámara. Entonces, ¿qué puedo utilizar como cámara cromatográfica? Pues lo más práctico es utilizar un beaker, ¿verdad? ¿Qué tamaño de beaker? Depende del tamaño de papel. Ahora, si es solo una tira de papel, por ejemplo, acá, digamos que esta tira tenga 5 centímetros de grosor y unos 10 centímetros de alto, pues un beaker digamos, de unos 100 mililitros o 50 mililitros, suficiente para hacer la separación. Ahora, si hay cámaras cromatográficas específicas, pues hay que usarlas, ¿verdad? Por ejemplo, en fisicoquímica hay cámaras de diferente tamaño. Hay para placas de 10 centímetros, para placas de 20 centímetros. Depende la cantidad de muestra o analitos que yo esté aplicando en esa placa o en ese papel. Entonces, ¿qué más necesito acá? Una vez saturada la cámara con mi fase móvil, entonces yo aplico, ¿sí? Coloco el papel o la sílica gel, la tira de sílica gel, con la muestra aplicada. Y entonces, ¿qué va a pasar? La fase móvil que está acá empieza a mover al analito hacia arriba por capilaridad y cuando el analito tiene color, yo voy viendo cómo se va llevando a cabo esa separación. Entonces, esto incluso, a veces uno incluso lo podría hacer en su casa. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, podría hacer un vaso de vidrio, ¿sí? Con una tapadera, pues preparo mi fase móvil apropiada, ¿verdad? Que no sea muy tóxica, por supuesto que esto se trabaja en una campana de extracción, ¿verdad? Porque a veces los solventes son volátiles, son tóxicos, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero podría hacer yo unas pruebas para ver cómo separo y qué fase móvil, por ejemplo, me da una buena separación. Entonces, por ejemplo, podría utilizar agua, etanol, ¿verdad? Que digamos es común tenerlo, por ejemplo, en una casa, ¿verdad? Ya por supuesto, o acetona, ¿verdad? Que normalmente a veces se utiliza. Entonces, ¿qué es básicamente o cómo preparo yo esa placa para poderlo colocar en la cámara cromatográfica? Primero que tenemos que hacer entonces es definir el tamaño que voy a utilizar. El tamaño de la placa o del papel depende de la cantidad de muestras que voy a separar. Entonces, por ejemplo, si solo voy a separar una muestra o dos, pues lo más que puede ser de grosor es esta placa o este papel, 3 centímetros de grosor, por ejemplo, suficiente. Ahora vamos a ver que normalmente se recomienda que por lo menos entre un punto de aplicación y otro punto de aplicación acá de las muestras, normalmente haya por lo menos 1 centímetro de separación. Eso es lo mínimo que se espera. Si hay 1.5 o 2, mejor, ¿verdad? Pero con 1 centímetro de separación que uno tenga entre un punto de aplicación y otro, suficiente para que los analitos se separen de una manera correcta. Entonces, el tamaño depende de la cantidad de muestra que va a aplicar. Entonces, por ejemplo, se va a aplicar unas 10 muestras, pues por lo menos el papel tendrá que tener unos 15 centímetros de grosor, ¿verdad? Y la altura, esa altura sí va a depender el recorrido que cada analito haga, ¿verdad? Entonces, ese recorrido de cada analito va a depender de su afinidad con la fase estacionaria. Entonces, recuerden, si el analito que yo estoy utilizando, digamos, es un analito, por ejemplo, la fase estacionaria, digamos, es sílica. Entonces, sabemos que es un sistema de fase normal. Es un papel, es un sistema de fase normal, porque el papel es polar. Acabamos de ver la estructura de la celulosa. Entonces, si la fase estacionaria es polar, entonces aquellos analitos que se queden retenidos o que corran poca distancia son los analitos que tienen mucha afinidad por esa fase estacionaria. Entonces, cuando ustedes estén viendo órdenes de elusión, ya vamos a ver que el analito que haga el mayor recorrido en la separación es el analito que tiene la polaridad totalmente contraria a su fase estacionaria. Entonces, por ejemplo, si esto fuera sílica gel, el analito que se moviera hasta aquí arriba es porque es de polaridad contraria, o sea, es no polar, o sea, es apolar, ¿verdad?
contrario a, y el analito que corra la menor distancia es porque tiene más afinidad por la sílica. Y si la sílica es polar, entonces ese analito va a ser polar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta cantidad de muestras se aplica? Las cantidades de muestra que se aplican realmente son, digamos, de los microlitros, ¿verdad? Entonces son microgotas, realmente es con un capilar, ¿verdad? Que uno coloca aquí pequeñas cantidades de muestra. Entonces es una gran ventaja de la cromatografía en papel capa fina. No necesitamos mucha muestra para hacer este tipo de separación. Y es importante entonces hacer un trazo acá con un lápiz, más o menos la distancia que queda, digamos, de este borde del papel a este trazo de lápiz, por lo menos es 1 centímetro mínimo. Puede ser 1.5, puede ser 2 centímetros, sí. Va a depender de la altura que tenga acá la fase móvil dentro de la cámara cromatográfica. Entonces, por ejemplo, si este papel, digamos, aquí aplico yo a 1 centímetro, la cámara cromatográfica, la fase móvil dentro de ella, tiene que estar abajo de 1 centímetro. ¿Y eso por qué se hace? Cuando la fase móvil empiece a moverse acá por capilaridad, la idea es que vaya arrastrando a todos los analitos de una forma homogénea, ¿verdad? Por eso es que se coloca, digamos, en este lápiz o arriba, digamos, del borde, porque cuando yo coloco esto dentro de la cámara, esto va a topar, va a estar hasta la base del frasco o de la cámara. Entonces se supone que la fase móvil va a tener cierta altura, pero que siempre esté abajo de este punto de aplicación. Ahora, entonces, 1 centímetro, 1.5 es básicamente lo que uno va viendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que uno hace para ir identificando al analito? Entonces, una de las maneras de identificar muestras desconocidas es de una vez hacer el recorrido con muestras estándares o muestras que uno conoce. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si de estos iones que estoy aplicando acá, entonces, digamos, tengo aquí plata, tengo cobre, tengo cobalto, tengo hierro, o sea, cualquier metal en este caso están separando compuestos con carga. Yo quiero saber quién de ellos está presente o cómo identifico que ellos se separaron. Entonces, normalmente tengo que aplicar de una vez estándar de esa muestra. ¿Por qué? Porque la mezcla que yo tenga acá, digamos que no conozco, va a moverse a la misma distancia de cada uno de los estándares que yo quiero identificar. Entonces, es la manera, digamos, de identificar plenamente al analito. ¿Cómo? Por la distancia que recorre. Entonces, si estos estándares o este estándar, por ejemplo, de recorre 1 centímetro, pues de las muestras desconocidas, quien corra 1 centímetro, ese va a ser hierro. Entonces, ¿por qué? Porque lo estoy separando en las mismas condiciones. Es una manera de identificar de una vez en la separación cromatográfica es, junto con la muestra desconocida, vamos a aplicar el estándar o los estándares del analito o los analitos que yo quiero identificar. Eso es, digamos, lo ideal, lo recomendable. ¿Cuánta cantidad de muestra aplico? Vemos que es del grado de los microlitros. Entonces pueden ver acá, hay una distancia arriba del borde, más o menos 1 centímetro, puede ser 1.5, excelente. Lo trazan con un lápiz, hacen aquí la aplicación de su muestra. Esta aplicación que vemos acá se le llama aplicación en forma puntual. ¿Por qué es puntual? Porque solo coloco un punto de aplicación de mi analito de interés. Hay algunas separaciones cromatográficas que utilizan esta aplicación de bandas. ¿Qué es esta aplicación de bandas? En lugar de utilizar un solo punto, se arrastra, digamos, el capilar y se mueve, por ejemplo, de aquí hacia acá. Más o menos puede ser como bandas de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, ahí se coloca más cantidad de muestra. Ahora, ¿cuándo se hace esta aplicación de bandas y cuándo la aplicación de puntos? La más utilizada es la aplicación de puntos. Esta aplicación de bandas dice que se utiliza cuando se quiere evitar la formación de colas, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es una formación de cola, que más adelante en alguna de las aplicaciones lo vamos a ver. El desarrollo cromatográfico no es más que llevar a cabo la separación, ¿verdad? Entonces,
una vez saturé mi cámara cromatográfica, preparé mi placa, apliqué mi analito, entonces vengo y lo coloco acá, ¿verdad? Pues una vez colocado acá, ¿qué es lo que me queda? Esperar que la fase móvil empiece a moverse por capilaridad y va a haber un momento que el analito, los analitos se van a separar. Algo bien importante acá. Cuando ya se va llegando al final del extremo de este papel o capa fina, hay que marcar acá hasta dónde llegó el solvente. A eso se le llama frente de solvente. Entonces, en las separaciones cromatográficas, si yo quiero hacer unos cálculos para ver el recorrido de cada uno de mis analitos, tengo que marcar este frente solvente. Si la fase móvil pasa acá y no me doy cuenta, entonces yo no puedo hacer esas determinaciones. Entonces, ¿para qué es importante marcar el frente solvente? Por ejemplo, acá se puede ver, no sé si logran ver ahí, se ve un poquito como sombreado esto, como gris. Y aquí al extremo se ve que está más blanco. Quiere decir que hasta aquí llegó la fase móvil. A eso se traza con un lápiz y se llama frente de solvente. Ya vamos a ver por qué necesito yo eso. Entonces, en el desarrollo cromatográfico, lo que más trabajamos es el desarrollo ascendente. ¿Qué quiere decir? Aplico la muestra, lo coloco en la cámara y dejo que por capilaridad se mueva, ¿verdad? Eso es ascendente. El desarrollo descendente es al revés. Hay unas cámaras cromatográficas que alimentan aquí en la parte superior. Entonces, aplico aquí mi muestra en la parte de arriba. Es como girar este papel y que la muestra esté acá. Entonces, voy a aplicar fase móvil y ahí en ese caso se va a mover por gravedad. ¿Verdad? Si se aplica, muy poco. La que más se utiliza es el desarrollo ascendente. Hay un desarrollo horizontal. Ese desarrollo horizontal normalmente lo que hace es de que yo aplico mi muestra aquí, digamos, por ejemplo, en el centro de un papel y aquí en el centro voy alimentando con fase móvil. Entonces se van a ir formando como anillos acá y ahí voy viendo las bandas que separan, ¿verdad? Hay un desarrollo múltiple o desarrollo bidimensional, que este desarrollo es el que vamos a ver más adelante y vamos a ver en qué consiste ese así en detalle. Entonces, creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Para no, estamos ya en el tiempo de que termina la clase. Lo vamos a dejar acá y en la otra clase terminamos esta presentación para después entonces entrar a la parte práctica. Aconsejo, vayamos viendo por favor la información que hay acá, hay documentos de apoyo, hay link de videos y de esa manera entonces vamos a ir avanzando con este tema de cromatografía en papel y capa fina. Entonces, que tengan una excelente tarde.